Imagina que un río, una vez lleno de vida, se seca lentamente y comienza una transformación increíble. ¿Quieres saber qué pasa? Entonces quédate atento. En nuestro video te llevamos a un emocionante viaje que te cautivará. Serás testigo de un extraordinario fenómeno natural y sus aterradoras consecuencias. Así que abróchate el cinturón y únete a nosotros en esta emocionante aventura. El declive del río Jordán. Para comprender el desarrollo devastador que ha experimentado el río Jordán en el pasado reciente, solo echa un vistazo rápido a una cita de Tim Abnall. Así, el corresponsal en Medio Oriente afirmó sobre el cuerpo de agua: el Jordán solía ser un río real, pero en realidad ya no merece ese nombre. Es realmente un goteo miserable. A veces hay que buscar el agua con una lupa. Si se quiere, este es el triste resultado de un proceso que se pronosticó hace más de una década. Por aquel entonces, en 2010, saltaban las alarmas entre todos los científicos tras la aparición de un demoledor informe de organizaciones ecologistas. Los expertos advirtieron que el río Jordán estaba amenazado de desecación total, un escenario de horror ecológico que inevitablemente tendrá consecuencias drásticas para el medio ambiente. Entonces, como ahora, no hay que buscar muy lejos de los responsables de la caída masiva de los niveles de agua: los estados de Israel, Siria y Jordania. De hecho, estas naciones desvían no menos del 98% de agua del río Jordán para abastecer a la población y la agricultura con agua fresca. Sin embargo, como resultado del uso desenfrenado, la corriente que desemboca en el Mar Muerto inevitablemente está llegando a sus límites. De los 1.200 millones de metros cúbicos de agua que fluyen por el río Jordán cada año, solo Israel extrae 500 millones de metros cúbicos del Mar de Galilea. Combinado con las extracciones de agua de los otros estados ribereños, solo 200 millones de metros cúbicos de agua llegan al Mar Muerto cada año. Un desarrollo que está conduciendo a una reducción preocupante en su nivel de agua, pero hablaremos de eso más adelante. Donde el agua fría una vez fluyó en grandes cantidades, hoy en día solo pequeñas corrientes de agua residuales ondulan en algunos lugares. Lo que una vez fue un símbolo de vida y prosperidad, ahora es solo una sombra de lo que era. Pero al menos Israel y Jordania prometen hacerlo mejor, para proteger tanto el río Jordán como el Mar Muerto y restaurarlos lo mejor que pueden. Ambas naciones firmaron una declaración de intenciones correspondiente en la Confederación de Cambio Climático de la ONU, en Sharm al-Sheikh, Egipto. Bajo él, las naciones se comprometieron a construir plantas de tratamiento de aguas residuales y promover la agricultura sostenible, entre otras cosas. E incluso si los ecologistas dan la bienvenida al acuerdo, es poco probable que el río Jordán recupere su fuerza anterior. Pero al menos, las medidas podrían ayudar a recuperar el 50% de la biodiversidad que se ha perdido. La disputa por el agua. Como se mencionó al principio, el río Jordán también juega un papel fundamental en la fe cristiana. Sin embargo, la masa de agua no solo sirvió como lugar del bautismo de Jesús, sino que, según la tradición bíblica, también representó la frontera de Israel con otras naciones. Pero si dejamos de lado por un momento las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que en nuestros días el río Jordán es ante todo una cosa, un tema político muy disputado. Como resultado de su ubicación fronteriza, el río Jordán se encuentra repetidamente en el centro de interés político en el Medio Oriente. Si bien Israel siempre ha considerado el río y el mar de Galilea como un pilar fundamental del suministro nacional de agua, los otros estados ribereños de Siria, Jordania y Líbano también insisten en obtener su parte del pastel. El debate sobre la distribución exacta del agua eventualmente pasaría a la historia como la cuestión del agua de Jordania. Si bien la disputa sobre qué país puede o no puede tomar cuánta agua amenazó con escalar una y otra vez en la década de 1950 y 1960, en octubre de 1994 se logró al menos un avance parcial. En el marco del Tratado de Paz entre Israel y Jordania, Jordania recibió la garantía de que se permitiría extraer mayores cantidades de agua del potable río. Entonces, mientras que el río Jordán ayudó a aliviar la situación entre dos naciones de esta manera, en otros lugares está provocando un empeoramiento de la crisis política. Según el informe, los israelíes temen que Siria pueda drenar su agua. Esta preocupación es un punto crucial para que Israel siga negándose a devolver los llamados Altos del Golán a Siria. Esta extensión montañosa de tierra en el Medio Oriente, todavía reconocida internacionalmente como parte de Siria,
debía haber sido conquistada, ocupada y finalmente anexada durante la Guerra de los 6 Días de 1967. El río Jordán y el Mar Muerto. Si nos preocupaba la inminente desecación del río Jordán, esto también se relaciona necesariamente con otro tema: el destino del Mar Muerto. Como ya se mencionó brevemente, este cuerpo de agua encarna el estuario del río sufrido. Pero, ¿qué sucede realmente cuando se corta el suministro de agua del Mar Muerto? Situado en las fronteras de Israel, Jordania y Cisjordania, el Mar Muerto, contrariamente a su designación oficial, no es un océano en el sentido clásico. En cambio, nos enfrentamos a un lago sin drenaje que cubre un área de 810 kilómetros cuadrados y es conocido por su contenido extremadamente alto en sal. Por ejemplo, la proporción de sal en el agua promedia es del 28%. Una pequeña clasificación: en el caso del mar Mediterráneo, este valor asciende a solo el 3,8%. Pero la otra parte del nombre oficial también es engañosa en el sentido estricto, porque desde un punto de vista biológico, el lago no está muerto en absoluto. Si bien es cierto que no hay rastro de peces y similares, se han identificado una serie de microorganismos que se han adaptado con éxito a los requisitos extremos de su entorno. Si bien el Mar Muerto es conocido en nuestras latitudes principalmente como un balneario popular que puede aliviar notablemente los síntomas de las enfermedades de la piel, este cuerpo de agua, al igual que el río Jordán, también está en peligro de muerte. Lejos de las fotos de bañistas a la deriva en el agua de alta densidad y leyendo el periódico, el desarrollo que está experimentando el Mar Muerto desde hace un tiempo no puede ser más preocupante. Si hacemos retroceder la rueda del tiempo a la década de 1930, terminamos en una era en la que el río Jordán transportaba 1.300 millones de metros cúbicos de agua al Mar Muerto cada año. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la cantidad de agua que llega al lago hoy se estima en solo 200 millones de metros cúbicos. Debido a que el Mar Muerto recibe menos agua de la que evapora, su nivel ha estado cayendo alrededor de otro metro al año desde la década de 1980. Solo entre los años 1970 y 2000, la superficie del lago salado disminuyó un tercio. Rastros de desecación. Pero, ¿cuáles son las consecuencias asociadas con la muerte del Mar Muerto? ¿Los vecinos solo tienen que estar preparados para un declive del turismo del baño? No. Las consecuencias son mucho más profundas y ya se traducen en una transformación fatal del paisaje. Tan pronto como las aguas del Mar Muerto retrocedan, dejan tras de sí un rastro de innumerables cráteres. Las llamadas cavernas de sal se han formado bajo tierra en el pasado, pero tan pronto como el agua salada circundante desaparece, el agua dulce fluye hacia las cavernas de sal, donde disuelve visiblemente las capas de sal y hace que las estructuras se derrumben. Los profundos abismos que resultan se llaman sumideros. Ya en 2017, los expertos contaron 6.000 sumideros en las antiguas costas del Mar Muerto, y eso sí, solo en el lado israelí. El desastre ecológico resultante hizo que varias plantaciones, restaurantes, tiendas e incluso calles enteras cedieran. Pero la amenaza a la que se enfrentan las principales fuentes de ingresos del turismo no es en algún modo el único impacto negativo de este proceso. La retirada del Mar Muerto también está directamente relacionada con una pérdida de presión que hace que el agua subterránea de las áreas circundantes se drene hacia el lago salado que se encoge. De esta manera, por lo tanto, la escasez de agua en las regiones afectadas se agudiza aún más, teniendo en cuenta el cambio climático y el fuerte crecimiento de la población. En este contexto poco atractivo surge una pregunta central: ¿cómo se pueden salvar el Mar Muerto y el río Jordán? ¿O es posible que ya sea demasiado tarde para eso? Intentos de rescate. En principio hay dos opciones a este respecto. Por un lado, se podría reducir notablemente la extracción de agua del río Jordán, y por otro lado, se podría construir una tubería de agua que vaya del Mar Rojo al Mar Muerto. Sin embargo, la segunda propuesta también viene acompañada de grandes preocupaciones. Se teme que la salmuera que eventualmente llega al Mar Muerto tenga una composición química diferente a la del agua allí. La mezcla podría entonces asestarle el golpe mortal final al ecosistema ya maltratado. Por otro lado, el enfoque de desviar más agua hacia el río Jordán parece algo más prometedor. De hecho, Israel ya tiene plantas de desalinización eficientes en el Mediterráneo que, en realidad, proporcionan más agua dulce de la que se necesita actualmente.
Por lo tanto, el agua excedente podría ser bombeada al mar de Galilea, y de allí al río Jordán, y finalmente al mar Muerto. La realidad, sin embargo, es algo diferente. Actualmente las señales indican que el proyecto Mar Rojo-Mar Muerto se realizará, pero si la evaluación de un estudio de revisión que concluyó que este proyecto era económica, ecológica y socialmente aceptable es realmente correcta, solo el futuro puede mostrarlo al final. Entonces, amigos, ahora se necesita su opinión. ¿Qué opinas de los desarrollos que están experimentando actualmente el río Jordán y el Mar Muerto? Tenemos curiosidad por tus comentarios. Siéntete libre de presionar el botón me gusta y suscribirte para no perderte nunca más uno de nuestros videos. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.